Bueno, ahora vamos a hablar con el dueño del establecimiento, el señor Horacio Pérez, donde, claro, en este potrero se está cosechando el maíz, 9.000 kilos por hectárea, realmente decía Mauricio, un rendimiento muy importante. Pero vamos a hablar con Horacio respecto al manejo del campo. Estábamos conversando fuera de cámara, hablando de las rotaciones, que él respeta a rajatabla las rotaciones independientemente, bueno, del valor o de la potencialidad de lo que hace a la ecuación de la economía en cada cultivo. Los saludamos. Horacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hernán, ¿cómo andás? Bueno, vamos a hablar de las rotaciones porque realmente hoy estábamos charlando antes de hacer las notas, tomando unos mates casualmente, y vos me decías, yo las rotaciones las respeto a rajatabla. A ver cómo es eso. Y bueno, sí, tratamos priorizando siempre lo que es la conservación del campo y el manejo de las malezas, respetar las rotaciones en lo máximo que se pueda, ¿verdad? Por ejemplo, un rastrojo de maíz, por lo general va a soja, porque está comprobado de que, digamos, hay un plus en el rendimiento con antecesor maíz en soja. Después de la soja, bueno, destinamos a algún cereal como trigo o cebada o trigo candeal. Posteriormente una soja de segunda y eso vuelve a maíz. Esa sería la rotación, porque el girasol no lo estamos incluyendo porque hay mucho problema con pájaros y bueno, en esta zona también hay mucho monte y hemos un poco descartado eso, si bien alguna vez también hacemos girasol, ¿no? Por supuesto. Pero... Claro, bueno, hablando de hablando de cultivos de invierno, tenemos por un lado al trigo, por otro lado a la cebada, y por otro lado digamos, la intervención del mercado y todo lo que significa el trigo. ¿Este año vas a hacer trigo, Horacio? Bueno, siendo fiel a lo que te estaba contando, de priorizar siempre la conservación del campo, vamos a hacer trigo. El tema es que, digamos, un cultivo que es el ícono del sudeste, digamos que uno tenga que estar evaluando si lo hace o no, es algo realmente increíble, ¿no? Producto de las políticas que se han adoptado para el sector. Trigo vamos a hacer, bueno, definiremos a ver si hacemos algún lote de cebada también, algo de candeal, veremos qué pasa con el tema de contratos, porque a raíz también digamos, el poco interés que hay en la siembra del trigo, los contratos lógicamente también bajan digamos, en el interés que proponen, ¿no? Pero sí, trigo vamos a hacer, yo lo voy a seguir haciendo. Y siempre esperanzado en que ahora, digamos, ante la llegada de un nuevo gobierno, sea del signo que sea, yo creo que algún cambio va a tener que haber porque el negocio agropecuario, si no en estas condiciones, es realmente inviable. Costo muy alto de producción y bueno, no teniendo mercados cerrados en cuanto a la exportación y dependiendo únicamente del consumo interno, digamos, yo lo veo como inviable en estas condiciones. No creo que se pueda persistir mucho en esta idea. Tal como les comentaba al comienzo del programa, en este espacio de Panorama Agropecuario vamos a hablar del cultivo de cebada. Nos encontramos en la Estación Experimental INTA Balcarce en el marco de esta jornada sobre este cereal tan importante, cereal de invierno, claro, que está reemplazando de alguna manera al cultivo de trigo, bueno, por problemas políticos, pero la cebada ha ido, bueno, mejorando todo lo que hace a su tecnología y sobre todo yo quiero poner el acento en la genética. Las variedades de cebada han aparecido muchas variedades y por supuesto esto mejora y le da impulso a todo lo que es la producción de cebada, sobre todo aquí en el sudeste bonaerense. Y vamos a conversar con el ingeniero Fernando Jiménez de INTA Bordenave, que casualmente está en el área de fitomejoramiento de este cultivo. Los saludamos. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, en esta jornada sobre el cultivo de cebada se va a hablar o se está hablando sobre el mejoramiento, sobre las variedades. ¿Qué nos puedes decir haciendo alguna historia anterior respecto a la genética de esta producción? Bueno, el cultivo de cebada es uno de los cultivos que ha avanzado mayor en el potencial de rendimiento y en el rendimiento expresado en el campo. Además, es uno de los pocos cultivos que ha crecido en rendimiento y ha mantenido o mejorado su calidad. Recordemos que el cultivo de cebada es un cultivo de calidad industrial. Casos como trigo hemos bajado de calidad,
Soja hemos aumentado los rindes, pero también hemos bajado la calidad, sobre todo lo que es la proteína, y cebada es uno de los pocos cultivos que mantiene su calidad y ha aumentado significativamente el rendimiento. Hablando un poquito de historia, la cebada estaba marginada hacia el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con cultivares cortos, adaptados a esa zona, que cuando la sembrábamos en el sudeste teníamos exceso de proteínas, vuelcos, y eso estaba dado porque teníamos un bajo potencial de rinde y mucho nitrógeno en el suelo. A partir de la aparición de Scarlett fue un cultivar europeo de altísima calidad industrial, que no solo revolucionó el tema de la industria de las malterías, que eso no se sabe, sino que bajó los tiempos, aumentó muchísimo la eficiencia y la competitividad del cultivo. Se adaptó muy bien a esta zona, un cultivar de alto potencial de rendimiento, que se adaptó tanto en calidad como en rinde, permitiendo superar ampliamente los promedios nacionales. Este cultivo, junto con la siembra directa y la soja de segunda, al ser más corto el sistema cebada-soja segunda empezó a cerrar muy bien, fue ampliamente difundido en el sudeste. Tuvimos un problema, como todo ya se preveía, pero siguió la rápida expansión, nos dejó acomodarnos, que fue casi la dependencia de una variedad. Teníamos una variedad en casi 1 millón de hectáreas, cosa que se ve con muy poquitos casos en el mundo. Y lógicamente esta variedad empezó a quebrar enfermedades, a tener algunos problemitas de tolerancia, y hasta a su vez fue muy superada por otras nuevas variedades. Actualmente tenemos varios cultivos, varias variedades en lo que es la cebada. Recordemos al productor que la cebada es un cultivo industrial y es el único cultivo que se maneja con identidad varietal durante la industrialización. O sea, nosotros tenemos soja, trigo, va todo un siglo, se mezcla por calidades similares. Cebada, además de las calidades similares, se mantiene identidad varietal. Por eso que tampoco podemos tener una amplia cantidad de variedades. Sin embargo, han entrado variedades, hemos introducido muchas variedades, tanto los programas oficiales como los programas privados, que estamos trabajando en forma conjunta a través de una red de cebada, que pudimos dar respuesta rápida a esta amplia difusión. Y bueno, tenemos excelentes alternativas, muy alto potencial de rendimiento, y estamos enfrentándonos con otros problemas. Antes teníamos el problema de la alta proteína, y el cultivo empezó a tener problemas de baja proteína. ¿Por qué? Porque teníamos altos potenciales de rendimiento, suelos un poquito más degradados, y bueno, hay que ajustar muchísimo la fertilización a estos nuevos potenciales de rendimiento. ¿Por qué? Porque la proteína es una característica muy importante, tanto en lo que es el malteado como es en la cervecería. Valores por encima producen cervezas opacas, problemas de filtración, malos sabores. Y proteínas por debajo, de 9%, pasan a ser una categoría de forrajera porque no se pueden desarrollar las levaduras, y mucho menos algunos tipos de cerveza que tenemos un adjunto. Entonces el manejo de la fertilización nitrogenada, tanto en cantidad como en momento, a través de los mayores rendimientos, es un aspecto de los más problemáticos que estamos teniendo actualmente. O sea, pasamos de mucha a poca, y eso es gracias al mejoramiento genético que ha levantado muchísimo los rendimientos potenciales. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.